Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana. ¿Quién está contento en esta mañana? ¡Amén! Que se escuche el pueblo de Dios. ¡Amén! Estamos contentos, hay muchas razones por el cual nos sentimos bien bendecidos y en victoria, porque Dios nos ha dado una fortaleza de venir delante de su presencia. Hay muchas razones por el cual también tenemos que levantar las manos y decirle gracias, Señor, por lo maravilloso que has sido tú con cada uno de nosotros, por la grande oportunidad, Señor, de de poder ver tus maravillas, Señor, con lo que tú haces todos los días en cada uno de tus hijos. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Antes de iniciar este servicio, pues vamos a iniciar con una palabra que es lo fundamental, amén, porque primero es Dios y posteriormente sigue lo demás, amén, pero siempre la cabeza es Cristo. Así que la palabra de Dios, quiero que me acompañe en su palabra, en su espada, en su Biblia, en su libro, en su manual, en su instrumento, no sé cómo quiera decirle, pero para mí es la palabra viva y eficaz, amén. Es la palabra que me da vida, la palabra que me alimenta, es la palabra que me sostiene, es la palabra que me conduce, es la palabra que me da fortaleza, amén. Y hay infinidades de cosas. La palabra, vamos a leer Isaías 55, 6, y del 6 nos vamos a pasar al 8 hasta el 11, amén. Así es que un amén cuando estén ahí en la palabra de Dios. Isaías 55, 6, y posteriormente nos pasaremos al 8 hasta el 11, amén. Su palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y produce y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envíe. Cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia de nuestro Señor Jesucristo, y abra su corazón y dígale: Señor, en esta mañana te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad, Señor, de venir delante de tu presencia, por permitirnos, Señor, una vez más reunirnos este día maravilloso, Señor, que tú los has escogido, Señor, especialmente para venir a adorarte, venir a bendecirte y exaltar tu bendito y santo nombre. Señor, gracias por esas grandes maravillas que estás haciendo en cada uno de nosotros. Yo doy gracias por nuestra familia, Señor, que estás cuidando, que las estás levantando, Señor, porque tú las estás formando para que sean un testimonio de que tú eres un Dios verdadero. Eres un Dios de promesa, eres un Dios de realidad, que no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Señor, a ti sea la honra y la gloria. Te bendigo, Señor, en este momento, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de nosotros, y lo creo, porque no es necesario tocarte, Señor, porque te puedo sentir en mi corazón. A ti sea la honra, porque como dice tu palabra, que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros podemos desanimarnos, nosotros podemos a lo mejor cansarnos, pero tú jamás, Señor, te rindes y jamás nos sueltas de tu bendita y santa mano. Señor, que nuestra fe siga creciendo, mas nunca mengue, porque de ti depende, Señor, nuestra salvación. De ti depende, Señor, nuestra alegría y nuestro avance en nuestra fe. Sigue cuidando a nuestra familia, Señor. En este momento venimos dispuestos a entregar las cargas delante de tu presencia, y que tú, Señor, mandes a tus ángeles, haciendo vallados alrededor de cada uno de nosotros, y sobre todo en esta casa de oración, para que todo dardo del enemigo sea desechado para siempre y por siempre, porque no tiene suerte ni parte. Solamente tú, Señor, eres digno de toda alabanza, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Amén, amén, amén. Gloria a su nombre.
Bueno, vamos a iniciar con el gran decreto. Amén. Y dice así: nosotros somos la gran cosecha sobrenatural. El Espíritu Santo nos ha ungido para dar buenas nuevas a los afligidos, vendar a los quebrantados y dar libertad a los cautivos. Dios irá delante de nosotros y nos hará multiplicar. De 7 bellas espigas levantaremos cosecha como la arena del mar, el trabajo de Egipto. Los mercados de Etiopía, hombres con rostros de león, con elevada estatura, llegarán día tras día. Alargaremos las cuerdas, estacas reforzaremos a la derecha e izquierda, abriendo estanques de agua como un puñado de grano. En las cumbres de los montes el reino de Dios extenderemos. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, quiero aprovechar. Vamos a hacer algo muy importante porque ha surgido un gran testimonio para la congregación y queremos ser también nosotros poderles compartir a aquellos que se están conectando a las redes sociales. Por cierto, les bendecimos, les damos la bienvenida. Gracias por conectarse. Queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Consuelo Mendoza. Sabemos, creo yo que la mayoría sabemos por la situación que ella pasó. Amén. Dios la volvió ahora sí que ella, cuando ella estaba pasando por su proceso, pase hermano Mario, pase a su esposa, me hizo recordar en el libro de Segunda de Reyes 20, si no me equivoco, dice la enfermedad de Ezequías. La enfermedad de Ezequías, donde manda el Señor a un profeta y le dice, prepárate porque ciertamente, prepara tu casa, ¿verdad? Prepara todo lo que tengas que preparar, dice, porque ciertamente mañana morirás. Pero este hombre, seguidor de Dios, él creyendo en Dios, temeroso de Dios, dice que él voltea su rostro hacia la pared y empieza a gemir, a clamar a Dios, y Dios lo escuchó. Y dice, cuando el profeta iba caminando a mitad del patio, dice, le vuelve a hablar al oído a este profeta y dice, regrésate y dile a Nehemías que le prolongaré su vida 15 años más. Y cuando esto está sucediendo, hermanos, porque Dios está manifestando, está haciendo su obra. Amén. Pero no para que el hombre que fue dada la palabra sea especialmente para él. Sí, ciertamente sí le conmovió porque se estremeció sus estructuras, donde él sintió que le dijeron, pues te imaginas que a uno le dijeran, prepara tu casa porque ciertamente mañana morirás. Pues me imagino que se estremeció, ¿verdad? Pero lo que realmente Dios está haciendo ahí es que nos tengamos un arrepentimiento genuino, y para todo aquel que se dio cuenta o que nos damos cuenta que somos testigos de lo que está surgiendo, es para que nos demos cuenta que tenemos un Dios verdadero. Le paso el micrófono para que mi hermanita Consuelo dé su testimonio. No sé qué ella quiera compartir, pero este es el momento. Dios les bendiga, hermano. Amén. Ustedes para mí, hermanos, son mi familia. Cuando yo llegué aquí, que me recibieron con los brazos abiertos, Amén. son mi familia. Quiero darles mi testimonio que me pasó, hermanos, y estoy muy alegre porque sé que mi Cristo me ama, que Él vive, que Él nos escucha, aunque a veces pensamos que el Señor no nos escucha. Sí nos escucha, hermano. Me puse muy grave, hermano, se me subió mi presión hasta el último y me llevaron a la clínica, me llevó la ambulancia, y pues luego mi oxígeno, mi atención, y Dios me controló, hermanos. Pero me dijo el cardiólogo, mañana le vamos a dar una cita para las 2 de la tarde porque su marcapaso trabaja y se para y su corazón anda muy mal. Pero necesitamos que le hagan unos estudios, un eco, electro. Y le dije, está bien, porque yo le pedí a mi Señor, Señor, haz tu voluntad. Lo que tú decidas, yo estoy contenta, pero perdóname mi falta, porque tengo muchas, no soy correcta. El Señor me controló mi presión, me dejó venir a mi casa, me estuve tranquila, me inyectaron. Y otro día, hermanos, fuimos a la cita de las 2 de la tarde y me pusieron
el eco traía mal mi corazón, me internaron, me dijeron, pues la vamos a operar porque ya la pila, ya le hace falta una pila nueva. Entonces yo me puse a orar y a pedirle al Señor por mi familia. Tengo una familia que me tiene olvidada hace muchos años, hermano. Desde que yo tenía 22 años. Que yo no andaba bien, era pecadora, hermano, me gustaba tomar, me gustaba la droga. Era una persona que no tengo buena recomendación cuando yo tenía esa edad. Pero cuando yo empecé a ir a la iglesia, hermanos, hubo un cambio completamente en mí. Y ahora estoy con Cristo. Entonces, hermanos, pasó de que me pusieron los aparatos eso y todo. Y me dijo el cardiólogo, mañana la vamos a operar porque tenemos que tener una junta con los cardiólogos para ver si es lo que tengamos que hacer, porque usted tiene una arritmia cardíaca. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Hizo un coraje? O no, le dije, no hice ningún coraje. Y sí, hermanos, una tristeza muy grande que me dio por haber perdido a mi nieto. Es un dolor cruel perder a un ser querido y más. Pero quiero a mis nietos como mis hijos, hermano. Y yo estaba orando, Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Pues ya, hermanos, ahí me tuvieron con oxígeno, con suero, con todo. Me pasé toda una noche. Y otro día me dijeron, pues ya ustedes se la tenemos que preparar porque la vamos a operar. Pues yo miraba, hermanos, que no llegaba nadie, ni me decían, ya va a entrar al quirófano. No, hermanos, sino que viene el cardiólogo y me dice, ¿sabe qué? Dice, no la vamos a operar. Y me quedé yo así. ¿Y sabe qué, hermano? Dije, gracias, Padre de la Gloria, ¿me escuchaste? Gracias. Y se quedó él así. Y me dijo, usted hizo un coraje, me dijo. Porque su hija que se metió con nosotros, dice, a la consulta, la regañó usted muy feo. Y yo le digo, con mis respetos, que tiene una hija muy desordenada, me dijo. Pero usted sabe que ya no va a ser operada, porque su marcapaso todavía tiene para 5 meses. Hermanos, para mí yo grité, hermano, gracias, Señor, porque me escuchaste, porque, ¿sabe? Yo le pedía al Señor que hiciera su voluntad, pero entre mí, hermanos, decía, yo no estoy preparada todavía. Le faltó a mi Señor, porque ustedes saben que no podemos ser rectos, tenemos nuestras fallas, ¿verdad? Y era lo que me dolía, Señor, yo te he fallado, y no, Señor, perdóname mi falta. Hermanos, me dio tanta alegría que cuando llegó a la visita a mi esposo le dije, ¿sabes qué? Qué grande es Dios. Estoy sana, ya no tenía oxígeno, ya me lo habían quitado, me habían quitado el suero. Hermanos, es una maravilla lo que hizo el Señor conmigo. Por eso mi compartición para ustedes es que hay que seguir adelante, hermanos, ponerle más fe. Yo estoy muy contenta porque Cristo nos escucha, hermano. A veces nos desesperamos. Ay, pero ¿por qué me pasa esto? No, hermanos, el Señor nos ama, nos ama. Yo los quiero mucho, hermano. Yo pido por cada uno de ustedes, por mi hermano Fernando, por su esposa, por todo, porque para mí es una familia la que yo tengo. Porque con mi familia no cuento, pero con ustedes cuento su amor, cómo me tratan. Estoy muy agradecida con Dios, principalmente, y con ustedes. Los amo. Y yo le prometí al Señor que me diera fuerzas, que me diera mi caminar para servirle más. Y tengo fe que un día voy a llegar caminando.
Los amo en el amor del Señor, a todos. Y estoy muy agradecida con Dios porque es grande. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Y les pido por mi esposo para que él siempre esté conmigo como ahora, hermano. Es una persona que estuvo al pendiente de mí, que no me dejaba, hermano, él me cambiaba y todo, hermano. Amén, amén. Y a veces, no se crean, a veces discutimos por una cosita por otra, pero ahora le dije yo a él, ahora vamos a cambiar también tú y yo. Vamos a darlo más cariño, porque los dos nos necesitamos. Cuando hay una pareja, hermano, los dos se necesitan. Y cuando ya se la lleva uno bien, mira qué rico es. Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Un cafecito, ¿no? Es muy bonito, hermano. Yo les doy mi testimonio porque el de atrás no lo quiero repetir, pero siempre le he pedido perdón a mi Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, amén. Pues gracias por el gran testimonio. Que Dios los bendiga. Pueden pasar a su lugar. Amén. Amén. Claro que sí. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos. Amén, amén. Yo también estoy agradecido porque voy a dar un testimonio que me pasó. Yo no soy mexicano, pues, han de saber, ¿verdad? Soy de Guatemala, pero tuve una temporadita en Puebla. Y ahí un cristiano me dio posada, nos dio posada, veníamos tres, nos dio posada y ahí estuvimos trabajando con él. Y luego ya nos retiramos de su casa para venirnos para acá. Pero me acuerdo muy bien que nos dijo que Dios los bendiga, que tengan un buen camino. Eso sí, dijo, cuando vean a un paisano allá donde ustedes vayan a llegar, denle la mano. Eso es muy hermoso porque así veo yo cualquier, ya no sea paisano, sino X personas. Pero yo traigo esas bendiciones porque nos acercamos a esa casa y estoy feliz. Y luego llegando aquí a Tijuana, yo vivía el 20 de noviembre, ahí yo también tomaba. Y llegando acá a Murúa, llegué a sentar ahí con ella. Gracias a Dios, Dios la puso de por medio a que yo me invitara el vino y todo. Amén, amén. Ese es mi testimonio. Y gracias. Amén. Que sí es cierto, ustedes es una familia, nos dan un gran apoyo. Amén. Amén y gracias. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, amén. Que es el que está haciendo todas estas maravillas. Que Dios lo siga bendiciendo grandemente. Y pues dice, la hermanita dice que fue con el doctor y que le dio una cita, ¿no? Pues yo le voy a dar una cita también, no soy doctor, pero sí soy. Y yo le doy la cita, Hechos 16:31, dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando dice que es toda tu casa, no importa el hijo que tengamos, sea rebelde, sea gruñón, sea lo que sea, Él se va a encargar de él. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel, Dios es amor, y jamás va a despreciar a aquel que le clama en verdad y se mete en intimidad con Él. Por eso es importante. Santiago 5:16 dice que confesaos vuestras ofensas unos a los otros. No una ofensa principalmente de agredir. Ofensas también puede ser falta de madurez, etcétera, etcétera. Exacto. Pero lo importante de todo esto es la oración, amados. Porque la oración del cristiano es la mejor arma que pueda tener uno. Dice que la oración tiene poder. Amén, Yo lo amén, creo, en amén. el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a darle lugar a la alabanza. Vamos a gozarnos delante de la presencia de Dios. Dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan a su nombre. Amén. Que Dios lo bendiga y gócese en la presencia de Dios. Dios te bendiga. ¿Por dónde te pones de pie? Amén. Le das un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Amén.
elevaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Amén, Señor Jesús. Recibe nuestra adoración, amén, en esta mañana. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó, que mis culpas se lavó. Por la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó. Por la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré.
trono yo estaré, con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi inseguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más grande, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Dile, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar, no más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, dile, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a ti, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
esté postrado a tus pies. Y aquí a los pies de Cristo. No hay lugar más grande que estar a tus pies. No hay lugar. Levantamos tu nombre, Señor. No hay lugar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Jesús, que estar a tus pies. Amén. Amén. Así lo que también nos ofrenda de palmas al Señor, amén. Gloria a Dios, amén. No hay un lugar más alto, dice su alabanza, amén, que estar a tus pies. Porque dirá que no habrá un lugar más alto que estar a tus pies. ¿Sabe por qué? Porque en Salmo 51 dice su palabra que Dios jamás despreciará a un corazón contrito y humillado. Y cuando usted doble sus rodillas y empieza a meterse en intimidad al Señor muy temprano, muy de madrugada, Él siempre está atento con sus oídos para escuchar su corazón, para escuchar todas sus plegarias. Porque en Mateo 11:28 dice su palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Denle una ofrenda de palmas al Señor, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a pasar al alimento sólido, la palabra poderosa, con fuego consumidor, amén. Tome su lugar, le vamos a dar lugar al portador de su palabra. Él le dará indicaciones. Que Dios los bendiga grandemente y reciban esta palabra, amén. Sé que esta palabra es de edificación. Hermano de Arturo González, pues una vez más, gracias por venir y darnos y compartirnos el alimento de la palabra de Dios. Amén. Muy buenos días todavía. Todavía días, ¿verdad? Qué bueno. Es un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente. Bendiciones de parte de nuestro Señor. Señor les bendiga. Es un gran privilegio poder estar con ustedes compartiendo nuevamente la palabra del Señor aquí con ustedes. Y a todos los que nos miran por las redes sociales, bendiciones de parte de nuestro Señor. Un gusto poder estar con ustedes de nuevo cuenta aquí a través de esta grande familia que es aquí en casa. Amén. Yo quisiera compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios ha estado inquietando y haciendo una remembranza de ello, de lo que quiero trasladarle a su corazón el día de hoy. Dios ponía en mi corazón una vez más, habla de lo que hace tiempo atrás te enseñé. Decía, amén, Señor, pero ¿cómo empezamos ahora? Y este es un tema que, si no más recuerdo, el Señor me habló un día que nos fuimos de retiro. Estuvimos por allá en la Sierra de San Pedro Mártir. No sé cuántos conocen la Sierra de San Pedro Mártir, aquí en Baja California. Allá arriba en las montañas, donde se pierde la comunicación de los celulares, donde no hay nada de comunicación. La única comunicación que tienes ahí es tú y el Señor. Esa es la mejor comunicación que vas a tener ahí. Y le decía al Señor, amén. Y meditando en ello y preguntándole al Señor cuál era la necesidad del pueblo aquí presente.
Señor, amén, vamos a compartir eso. Pero enséñame algo más, amén. Y espigando en la palabra, escudriñando en la palabra, ese tema que quiero compartirle con ustedes, Dios me empezó a mostrar otras cosas, Dios me lo empezó a ampliar, y ahí es donde la palabra de Dios se cumple, ¿no? La palabra de Dios es eterna, es infinita. Lo hemos dicho, lo hemos recalcado, que entre más uno lee la palabra, más aprendes. Así si haces un solo texto, más aprendes, más vas aprendiendo. Y eso me trajo a memoria un testimonio que hace años escuché un testimonio de eso, que en cierto lugar de cierto país aquí en este planeta Tierra no se les permitía a los cristianos ser cristianos para empezar, y la otra mucho menos tener Biblia y mucho menos leer la Biblia. Y aquel que encontraban en su casa llegaba al gobierno y lo encontraban con una Biblia, estoy hablando de un país comunista, no digo quién ni dónde, lo metían a la cárcel. Entonces lo que hacían los hermanos cuando estaban en la cárcel, se memorizaban la palabra del Señor y escribían un texto bíblico en un papelito, y ese se lo iban pasando celda tras celda tras celda. Y es increíble porque ahí ves la gloria de Dios, porque de un texto predicaban todo el año. Entonces quiere decir que la palabra de Dios es eterna, es infinita. Y Dios te va hablando, te va enseñando, te va instruyendo a través de su bendita palabra. Y he aprendido a través de los años que es a lo que nosotros le tenemos que dar mayor peso que cualquier otra cosa. Le tenemos que dar mayor peso a la bendita palabra de Dios que cualquier otra cosa. Porque en la palabra de Dios nosotros encontramos muchas cosas que nos instruyen, nos enseñan, nos redarguyen, como dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es útil para enseñar, para instruir y para redarguir, para exhortar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y afuera de tiempo, o sea, predica, enseña a tiempo y afuera de tiempo. Enseña la palabra, no te calles. Por eso nosotros lo vemos eso en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Jesucristo venía, predicaba lo que el Padre le decía. Por eso Jesús dijo, según oí del Padre, eso vengo y les hablo. Entonces yo le preguntaba a Dios cuando yo leí eso, bueno, ¿cuántos creen que Jesús es Dios? Porque Él es Dios, amén. Él es Dios y lo será. Jesucristo es el mismo ayer y por siempre. Él es Dios. Y en su faceta como humano, Él también se cansaba, Pero cuando yo leí eso de que según oí del Padre, pues es que Él es Dios. Pero ¿por qué nos quiso enseñar eso? ¿Por qué Jesús dijo eso? Según oí del Padre, lo que aprendí del Padre, eso vengo y les enseño. Y yo me preguntaba, bueno, pero pues ¿qué no es Dios? Pero Jesús, hablando como hombre, les decía a sus discípulos y les enseñaba. Según yo oí del Padre, lo que Él me enseñó. ¿Quién me ayuda a predicar hoy? Ven. Se olvida tu nombre, perdón. Hernando. Entonces llega Jesús. Hernando, vamos a ayudar a predicar ahorita, ¿sale? Sí. Entonces llega Jesús y Jesús se pone con el Padre. No estamos usurpando lugares de Dios, pero es un ejemplo. Claro. Y el Padre le está enseñando a Jesús. Entonces lo que hace Jesús, empieza a escuchar lo que el Padre le dice. El Padre le empieza a enseñar a Jesús. Y lo que Él recibió del Padre, viene y lo transmite a las multitudes y a sus discípulos. Gracias. Amén. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo sucede eso? ¿Por qué Jesús dijo eso? Por eso es que le digo, a lo que le tenemos que dar mayor peso nosotros en nuestra vida es a la bendita palabra del Señor, antes que cualquier otra cosa. A esta bendita palabra. Porque esta bendita palabra cambia, transforma, restaura, levanta, quebranta y hace milagros extraordinarios. Mire, y yo le decía a Jesús, bueno, ¿dónde aprendió Jesús? ¿Dónde? Yo le decía, pero ¿dónde dice la Biblia que Él escuchaba del Padre? Ahora, permítame tantito. ¿Usted sabe que usted escuchó al Padre hablar antes de que viniera a esta tierra? ¿Usted sabe que los que estamos aquí ya habíamos escuchado al Padre hablar? Ay, hermano, ahora sí se sacó el 10. ¿Dónde dice eso? Si antes yo andaba de mundano, andaba allá en Egipto. Que es donde quiero hablar, el tema de hoy es la salida.
Entonces, ¿cómo dice el hermano que yo escuché al Padre si antes ni cristiano era? Sí, pero tu espíritu escuchó al Padre. Amén. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Si me ayudan, por favor, ahí los del equipo de multimedia, hay un texto que dice: y los que escucharon al Padre. Por eso Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Pero también más atrás dice: y todos los que escucharon al Padre, esos fueron los que vinieron a mí. ¿Está en Juan? Hay para que me vayan a buscarlo ahorita. Para que me vayan a buscarlo. Según todos los que aprendimos del Padre. Ahorita va a ver que yo no lo digo, eso dice la Biblia. Entonces Jesús decía, entonces yo le decía, perdón, ¿cómo Jesús aprendió del Padre? ¿En qué momento en la Escritura dice la Biblia que él hablaba con el Padre? Si él es Dios. Entonces ahí entendemos, y es un tema para tratar la divinidad de Dios, y ver a Jesús como Dios, como hombre, como siervo y como rey. Por eso los 4 evangelios, no me quiero meter en este tema porque no es el tema de hoy, pero sí quiero dejar asentada esta base. Por eso en los 4 evangelios usted ve a Jesús, que presentan a Jesús en 4 facetas diferentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo presenta de una forma distinta. Incluso cuando empieza a hablar en los evangelios, usted ve cómo presentan a Jesús, cómo empieza a hablar la genealogía de Mateo, cómo empieza a hablar Marcos, cómo empieza a hablar Lucas, cómo empieza a hablar Juan. Y usted lo va a ver ahí. El Mateo empieza y según la genealogía del rey, y empieza a hablar de la genealogía de los patriarcas, de los reyes, y ahí aparece Jesús, lo presenta como rey. Se va a Marcos y empieza a hablar a Marcos, fíjese cómo lo ve, como el siervo. Y empieza a hablar Lucas, y Lucas habla como hombre, lo presenta como hombre. Y empieza a hablar el evangelio de Juan, y Juan lo que empieza a hablar: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ya ve la divinidad de Dios, lo ve a Jesús como Dios, porque él es Dios. No sé si me expliqué. ¿Sí? Si no, al final me preguntan, nos tomamos un café, y si tengo la respuesta se la digo, y si no la tengo, pues le voy a decir que no la sé, y ya me dio tarea para investigar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, así ya estoy más tranquilo. Okay. Entonces, ¿cuándo Jesús escuchó hablar del Padre? Y leyendo los evangelios, leyendo la bendita palabra del Señor, yo me encuentro que Jesús tenía algo. Yo me encuentro que Jesús tenía algo especial. Yo digo, no, pues eso yo lo quiero, Señor. Por eso es que yo creo que Dios nos marca a cada uno con un tiempo en específico para buscar de Él en lo personal. Puede que tú vayas manejando, y en ese inter que tú vas manejando, ese es tu tiempo para con Dios, porque nadie te molesta. Subes las ventanas del carro y vas manejando y vas meditando en Dios. Ese es tu tiempo, ese es tu momento. A otros Dios nos trata de otra manera diferente, en ciertas horas de la noche o de la madrugada. Pero yo le decía, bueno, ¿dónde Jesús habló? ¿Dónde escuchó hablar Jesús al Padre? Y me resulta y resalta que cuando encuentro en la Escritura, dice la Biblia que Jesús tenía un hábito. Que cuando llegaba la noche, ¿qué hacía Jesús? Orar. ¿A dónde se iba? Al monte santo. ¿Y qué hacían sus discípulos? Dormían. ¿Qué hace usted en la noche? Duermo. Pero ¿qué hacía Jesús en las madrugadas, noches madrugadas? Dice la Biblia que él se apartaba y le decía: quedaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Ok, espérenme, les decía a sus discípulos, yo voy a orar. Y cuando él oraba, sucedía algo extraordinario. Ese momento era el momento en que él hablaba con el Padre. Llegaba y dos cosas sucedían ahí. Una de dos: bajaba la misma presencia de gloriosa de Dios, o él subía al cielo. Y estando ahí, platicando con el Padre le daba instrucciones, qué es lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir, a dónde tenía que llegar. Por eso cuando ya era de día, dice que él bajaba, y qué hacían sus discípulos cuando él regresaba de orar. Ya le tenían el desayuno listo, todo. No, dice que estaban dormidos. Oye, ni siquiera una hora pudieron orar. Perdón, ni siquiera una hora pudieron velar. Ni siquiera un momento pudieron estar ahí. Vámonos, porque es necesario, decía Jesús,
que entre tanto que es de día, haga las obras del Padre. Entonces ya Jesús ya venía con algo que tenía que hablar. Por eso es cuando usted lee los detalles de la Biblia, y le era necesario pasar por Samaria, y era necesario que viniera, y era necesario que hablara, y era necesario que se encontrara, y era necesario que estuviera ahí, y era necesario que viajara para allá, y era necesario que tenía que ir para acá, porque él ya tenía una instrucción del Padre. Ya había escuchado al Padre hablar. Por eso cuando Jesús hablaba, dice la Biblia, que cuando Jesús hablaba, toda la multitud estaba atento a lo que él decía, y la multitud misma respondía. Este enseña como quien tiene ausencia. Este enseña como quien realmente tiene autoridad. Este enseña con denuedo, este enseña diferente a los demás. Fácil, porque escuchó hablar al Padre. Ahora yo te pregunto, cuando tú hablas, cuando tú enseñas, ¿cómo enseñas? ¿Qué dice la gente cuando tú hablas? Cuando yo hablo, pues. Hombre, este es puro verbo, no hace nada de lo que dice. ¿Ven la diferencia en aprender del Padre y atesorar la palabra? Por eso yo creo que todos los que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Perdón, de la congregación o del edificio, del templo donde nos congreguemos. Porque si la iglesia somos nosotros. Por eso es bien importante atesorar la palabra del Señor. Miren lo que sucede. No sé si encontramos este texto. Juan, cuando habla que los que escucharon al Padre hablar, así dice, en la Reina Valera así lo dice, los que escucharon al Padre hablar, esos son los que vinieron. Y todos los que fueron enseñados por el Padre, así también dice la Reina Valera 60. Todos los que aprendieron del Padre o fueron enseñados del Padre, esos son los que vinieron a mí, dijo Jesús. Ahorita lo vamos a encontrar para ir aprovechando y redimiendo bien el tiempo. Bueno, entonces, dicho esto, ¿alguna duda, alguna pregunta, hermanos? Con confianza. En las redes sociales pueden mandar sus preguntas y sus respuestas. Aquí está el pastor Rafael Mitre, nuestra hermana, para que les contesten sus preguntas. Si hay alguna pregunta, con confianza, la pueden hacer. Hablo a los hermanos de las redes sociales. Y les mandamos el mensaje ahí de la respuesta que tengamos a la mano. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Lo digo yo, lo dice la Biblia. Hermano, pero pues si yo nunca había escuchado al Padre. No, tú ahorita no, pero tu espíritu sí. Entonces todos fueron enseñados por el Padre. Entonces nadie de los que vino a Jesús nada más llegó porque quiso, no, sino es que el Padre le enseñó. Bueno, después hablaremos de eso, cuándo y cómo sucedieron esas cosas. Ahorita no, eso va a ser después. ¿Ok? Pero es que eso dice la Biblia. Por eso es cuando tú escuchas hablar del Evangelio y te presentan a Cristo, tu espíritu rápido se identifica. Porque esto yo lo había escuchado. Aunque nunca había sido en la iglesia, algo sucedió en ti que dice, es que lo que están hablando es verdad. Porque tu espíritu ya lo había escuchado. Ahí dice la Biblia, no lo digo yo. Y todos los que fueron enseñados por el Padre, ¿qué dice? Una vez más, pastora. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo ves? Todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre, ¿viene a quién? A mí. ¿Usted a quién vino este día? ¿A quién vino, perdón? A Dios. Adorar Vino a los pies de Jesús. Porque hubo un momento donde su espíritu se identificó con Dios. Y usted dijo, no, yo soy de Dios. Amén. Bueno, ahí va.
Bueno, ahora sí, permítanme, después de esta vueltota que les hice dar, déjenme entrar a lo que quiero compartirles, amén. Ok, ¿por qué le decía yo que es bien importante aprender de la palabra del Señor y grabarlo, memorizarla, aprender de ella, atesorarla? ¿Por qué? O sea, yo quiero que usted vea algo en la Escritura. Hace un momento yo mencioné un texto en la Escritura que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para instruir y para redarguir. Le voy a decir algo. Cuando dice la Biblia que toda la palabra de Dios es útil, o sea, sí sirve porque es viva y eficaz. Entonces ahora yo tengo que entender la palabra del Señor. Por eso le decía hace un momento, Señor, ¿cuál es la necesidad del pueblo, Señor, ahí? ¿Cuál es la necesidad? Porque si yo vengo y le digo, no sé qué predicarle, de veras que andaría no sé por dónde, porque yo creo que todo este tiempo que hemos caminado, algo debemos de aprender, o algo debemos de haber aprendido para poder compartir la palabra del Señor. Entonces, si la palabra del Señor dice que toda la palabra es útil para enseñar, ahí vamos a entender algo. Hace unos años, a mí me pasó algo bien curioso. Decía, pero yo quiero que me expliquen la palabra. Que quiero que me la expliquen, por favor. Mateo capítulo 13 sucede algo bien curioso, algo bonito. Jesús, ¿qué sucede en Mateo capítulo 13? Si no me equivoco, es la parábola del sembrador, ¿verdad? Mateo capítulo 13, ¿sí estamos bien ahí? Sí, ¿verdad? Y el sembrador salió a sembrar, pero ¿dónde estaba Jesús? Enseñándoles ¿a quién? A una gran multitud. Dice que agarró, se sentó, si no me equivoco, está en una barca, ¿verdad? Cuando les habló de la palabra del buen sembrador. Y toda la gente estaba congregada y Jesús agarró una barca de púlpito y se empieza a predicar la palabra. Y Jesús empieza a hablar de la siguiente manera. Dice, el sembrador salió a sembrar. Y aquí parte de la semilla cayó junto al camino, junto al campo, en espinos, en pedregales. Y les empieza a enseñar la parábola. Y toda la gente estaba, ¿por qué Jesús usó una parábola? ¿Por qué hizo mención de esa parábola? Les empezó a hablar del reino por medio de parábolas. La gente sin duda alguna tenía conocimiento de lo que era cosechar, sembrar. Por eso se identificó, ellos entendían. Cuando Jesús habló del sembrador, porque sabían lo que era ellos sabían lo que era sembrar. Pero después cuando termina, dice que Jesús pasa al otro lado con sus discípulos y sus discípulos le hacen una pregunta. Señor, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas? Y Jesús les responde, les enseña a ellos ahora de diferente manera. A ellos les has hablado el reino de los cielos por parábolas, pero a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino. Y ya les empieza a explicar la parábola a ellos. Y empieza a explicarles de la semilla, del sembrador, de la semilla, el camino, pedregales y de los espinos y la buena tierra. Les empieza a desmenuzar la palabra. Y el sembrador es mi padre, y el sembrador, la semilla es esto, y los espinos. Y empieza a explicarles a ellos la parábola. Y sus discípulos, por eso la palabra discípulo, aprendiz, empezaron a entender mejor el mensaje del reino de los cielos. Yo le decía hace un momento, yo quiero que me expliquen a mí la palabra, ¿por qué dice aquí esto? ¿Qué rollo hay con esto? Para poder entender mejor la palabra de Dios a mi vida. Para poderla aplicar a mi vida. Por ejemplo, acompáñame por favor al libro del Éxodo. En el capítulo 12. Miren qué curioso. El Éxodo capítulo 12. Del verso 31 al 37. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Éxodo capítulo 12. Verso 31 al 37. Ahí estamos hablando de algo. Ahí estamos hablando de la salida de Egipto. ¿Qué dice el pastor? E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo, salid de en medio de mi pueblo, pues vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho.
tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, he oídos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa, echándolos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo de su masa antes que se laduese, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. En el 37, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Socot, como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Es el 38. Ok, ¿de qué está hablando la escritura ahí? Para entrar más en materia. Ahí está hablando del Éxodo, el libro del Éxodo, la salida. ¿Qué estaba pasando? Vamos a un recuento rápido para redimir más el tiempo todavía. ¿Qué sucedió en el libro del Éxodo? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel llegó a Egipto porque en aquel entonces, vamos a recordar un poquito la historia, dice que había una gran hambruna, pero al parecer ya estaba José en Egipto, y su padre era Israel, Jacob. No había que comer, mandó a sus hermanos, y de esa manera llegaron ellos a Egipto cuando José estaba asumiendo un cargo en Egipto, y ahí se quedaron. Pero después de eso muere José, se levanta otro faraón que no conocía a José. ¿Y qué hizo ese faraón con el pueblo de Israel? Lo esclavizó, y estuvieron de esclavos en Egipto toda su vida, generaciones tras generaciones estuvieron en Egipto. Y Faraón los traía asoleados, los traía esclavizados, los ponía a hacer ladrillos, los ponía a trabajar arduamente debajo del sol, les limitaba los recursos, y bueno, total, estaban esclavos en Egipto. Entonces, dice un momento que Dios escuchó el clamor de su pueblo, porque estaba siendo afligido, estaba esclavo. Eso dice la historia, eso dice la Biblia. Y se cansaron. Entonces de repente el Señor levanta a Moisés. Conocemos la historia de Moisés. Lo levanta a Moisés, hace que Dios lo prepara a Moisés, va y le dice a Faraón, hey, deja ir a mi pueblo. Y usted conoce las plagas, las famosas plagas en la Biblia. Y al fin del día pasan cosas y le dice, ok, ya agarra al pueblo, y le dice Faraón a Moisés, ya ve y hazle fiesta a tu Dios en el desierto. Entonces, ¿cuántos conocemos esa historia en la palabra? Okay. Ahora, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo yo lo aplico? O sea, ¿qué tiene que ver Egipto, Faraón, los carros, la esclavitud? ¿Qué tiene que ver conmigo, hermano? Mucho. Mucho, porque aquí hay cosas que quiero que vamos a aprender hoy. Entonces, vamos a aprender. Tal vez usted ya lo sabía, si ya lo sabía, pues es una remembranza, simple y sencillamente. Para mí no me es molesto volverle a repetir las mismas cosas, que al fin y al cabo para usted es más seguro, y para mí también, eso dice la Biblia. Amén. Por eso se lo digo yo. Entonces llega un momento en que el pueblo de Israel está esclavizado, hermanos. Esclavizados, ahí siendo esclavos. Un esclavo, para empezar, no tiene el privilegio de la libertad, porque es esclavo. Sigue siendo esclavo toda su vida, hasta que lo hace libre o alguien paga un precio por él. Entonces, decía, Señor, ok, ¿qué nos quieres enseñar, Señor, el día de hoy? Porque yo quiero hablarte acerca de la nueva etapa, hacia dónde vamos, hacia una etapa diferente en este lugar. Mira, ¿por qué te digo esto? Dios está haciendo algo extraordinario aquí con ustedes, nada más que hay que percibirse con los tiempos, y hay que estarse prestos para ser partícipe de eso. En este caminar que Dios nos ha permitido vivir, y por su infinita gracia y amor, nos ha tocado ver a un servidor el nacimiento de ministerios, que yo digo son regalos para la iglesia. Nos ha tocado ver el desarrollo de ministerios grandes. Nos ha tocado ver cómo Dios ha levantado hombres extraordinarios en la palabra del Señor. Nos ha tocado ver cosas que dices tú, wow, Señor, es como cuando tú ves que viene alguien o una mujer que está embarazada y vas a ver el alumbramiento, el nacimiento de un bebé. ¿Cuántos han visto eso literalmente? ¿Cuántos estuvieron en los partos de sus hijos? Yo sí. Que ves a la mujer ahí y ves, pero tú estás viendo ya no a la mujer, sino lo que va a salir de él. ¿Verdad?
Eso es extraordinario. Que estás así, wow, exactamente un milagrazo, y estás viendo que va a dar a luz y cómo va a salir el bebé o la nena, y estás ahí, y otros están ahí que de repente hasta no saben a quién atender, si a la mujer o al que se desmayó. Porque es algo extraordinario. Entonces, aquí, lo que vamos a aprender en la palabra de Dios es algo. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba esclavo. Nosotros hemos sido alcanzados por su infinito amor y su bendita gracia. Antes nosotros éramos esclavos, dice la Biblia. Efesios capítulo 2, ¿qué dice? Antes ni éramos ¿qué? Pueblo. Éramos esclavos. Estábamos sin Dios, sin pacto, sin promesas, sin nada. Éramos esclavos de lo que hacíamos anteriormente. Espero que ya no lo siga haciendo, ¿verdad? Ya no lo sigamos, dijeron por ahí. Ahora, ¿a quién servíamos antes? ¿A qué servíamos antes? ¿Quién nos gobernaba? Antes era otra cosa, hoy es diferente. Ahora bien, pero hay algo que quiero enseñarte. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, ahora nosotros lo tipificamos como el pueblo, como la iglesia. Faraón es es figura de Satanás. ¿Ok? Sus carros, porque se acuerdan cuando salió el pueblo de Israel, dice que no. ¿Cómo que los voy a dejar ir? Me voy detrás de ellos. Dice que agarró a Faraón a sus carros y a sus jinetes y fue detrás del pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? Por eso es que yo le decía, yo quiero que me enseñen. Yo decía hace años atrás, explíqueme por qué dice eso, pero qué tiene que ver conmigo, por qué dice la Biblia eso. ¿Qué tiene que ver que Faraón, que Egipto, que la esclavitud? ¿Y eso a mí qué? ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? Bueno, Faraón, ya les digo, es figura de Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿ven? Egipto es figura del mundo, donde andábamos antes, éramos esclavos de cosas que, ay Dios mío, ni para qué mencionarlas. No hay caso. Ni para qué acordarse. Ni para qué recordarse. ¿Me explico? A menos que Dios te ponga a dar el testimonio, pues háblalo para gloria de Dios, pero no para que tú digas, es que yo era el uy. No, eso ya no. Entonces, ¿qué tiene que ver Moisés? ¿Qué tiene que ver Faraón? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Dice la Biblia que cuando salieron de Egipto, entonces cuando nosotros salimos del mundo y venimos a Cristo, entramos a una etapa nueva. Venimos saliendo de afuera, así como salió el pueblo de Israel. Salimos nosotros de Egipto, vamos huyendo de la esclavitud. De no volver a caer a lo mismo otra vez. Porque ¿qué cosa sería venir a la iglesia y ser esclavo todavía de aquello? ¿Qué cosas tan más tremendas es? Yo voy a la iglesia por ir a la iglesia o congregarme y sigo siendo esclavo de ciertas cosas. ¿Me explico? Por eso cuando Dios te saca, te va a sacar y bien sacado. Cuando Dios te liberta, te va a libertar bien y bien. Dios no va a hacer las cosas a medias, Dios las va a hacer y las va a terminar. Eso dice la palabra de Dios. Convencido estoy de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará, la perfeccionará. Ahora mi pregunta es, ¿dónde la va a terminar? Eso es lo bueno del Señor. Si dice la Biblia que Él va a terminar la obra, la pregunta es ¿dónde? Y la otra pregunta es para nosotros, ¿y cómo yo quiero que Dios termine la obra? O con amor. Hay unos que de a tiro digo, ay Dios mío, esos no sé cómo le hacen, pero les gusta que les den, pero sí. Ay Dios, y no aprenden. Pero ahí está. Por eso es que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios ya tenía un plan preparado para ellos. Cuando acabamos de leer aquí e hizo llamar Moisés a Aarón, gracias. Y le dijo, sal y preparen las cosas y váyanse y yo los voy a llevar. ¿A dónde los estaba metiendo Dios? ¿A dónde dice la Biblia que Dios los llevó? Voy a poner un poquito, si saco un poquito de zoom, no sé si... ¿A dónde los llevó? ¿A dónde los iba a llevar? ¿A la tierra? Prometida, ok. ¿Cuánto les gusta estudiar la palabra de Dios?
¿Cuántos tienen Biblias de estudio? A ver, levántenla. Si tienen una Biblia de estudio, levántela. Quiero ver su Biblia de estudio. Ok. ¿Su Biblia trae mapitas atrás? La Biblia del pescador. Usted ve la trayectoria. Para llegar a la tierra prometida de Egipto, a la tierra prometida era una línea recta. ¡Zas! Llegar. Pero ¿qué pasó? Tuvieron que dar una vuelta. Para llegar a la tierra. ¿No era más fácil cortar, hermano? ¿No era más fácil llegar rápido llego? Porque tenía que pasar por todas las necesidades. Exacto. Para ¿Cuál era el proceso? para fortalecer. Pero mira, dice la Biblia, en verso 35, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Estoy leyendo 12:35, algo bien especial. 12:35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas, plata, oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y ellos les dieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Verso 37, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Pero algo extraordinario. Mira, es que a mí me encanta esto de parte de Dios. Digo, y ahorita que estaba leyendo algo, Dios me estaba dando, te lo voy a decir. Cuando tú ves esto, ¿en qué capítulo ocurre? Éxodo, segundo libro, el Éxodo. ¿En qué capítulo ocurre? Capítulo número 12, ¿ok? Luego dice en el verso 5, el verso 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Luego dice el verso 37, y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot. Y yo cuando empiezo a estudiar esto digo, ay Dios, eres tremendo, señores, eres tan lindo, Padre. Porque a los que nos gusta estudiar la palabra, a los que nos apasiona la palabra, no sé si a usted le apasiona la palabra, en lo personal a mí me apasiona. No digo me encanta porque esa palabra la rechazo. Me fascina la palabra del Señor. El libro del Éxodo, voy a entrar un poquito a explicar esto, o lo que te quiero dejar en tu corazón. El libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, ¿mandé? La palabra lo dice. Amén. La salida, ¿verdad? Entonces, déjame distraer un poquito. ¿Me da permiso como dicen? Predique, sí, me da permisito. Mire, el libro del Éxodo, hay 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que eso se conoce como el Tanakh, como el Pentateuco. ¿Cuáles son? Ayúdenme. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ok, en los 5 libros de la Biblia, en los primeros 5 libros de la Biblia, nos enseñan 5 cosas que nosotros lo hemos entendido y lo hemos sabido perfectamente, gracias a Dios y su misericordia, que son los 5 ministerios. Aquí está Jesús en estos 5 ministerios. En estos primeros 5 libros vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Nosotros sabemos que hay 5 ministerios, se recuerda de esto, ¿verdad? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Son 5. Eso lo dice Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. A esos 5 Dios los dejó para que la iglesia sea instruida, sea enseñada. Igual, los primeros 5 libros de la ley. No estoy diciendo que vamos a volver a la ley, sino que nos dicen que son 5 libros. Entonces, ¿cuál es el apóstol? ¿Cuál es el evangelista? ¿Cuál es el pastor? ¿Cómo se aplica cada ministerio? Los primeros 5 libros de la Biblia. El libro del Éxodo, Génesis, es el libro de Génesis nos habla del libro de los fundamentos. Entonces lo que hace la cobertura apostólica, el ministerio apostólico, ¿qué hace? Fundamenta, establece, pone principios. Por eso es que Génesis se relaciona con el ministerio apostólico. Es el primero. Es el primero. Pero no lo voy a hablar cronológicamente, no lo voy a poner así. No, me gustaría tener una pizarra, pero no la tengo. Entonces, cuando hablamos del Éxodo, ¿de qué nos habla el libro del Éxodo? La palabra lo dice, la salida, ¿verdad? El Éxodo. Entonces, ¿el Éxodo qué significa? ¿En qué ministerio aplica? Y después del Éxodo, ¿qué sigue? Levítico, ¿ok? Y después de Levítico, y después de Deuteronomio, Números. Pero cada libro nos está enseñando algo.
nos está enseñando un ministerio. El Éxodo es el evangelista, el que va y predica y habla las buenas nuevas para que salgan del mundo y se conviertan a Cristo. Por eso es que dejó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Sí? ¿Lo dije a todos? Entonces cada libro en la Biblia está relacionado con un ministerio primario. Por eso cuando leemos el libro del Éxodo nos está hablando del ministerio evangelístico, que salgan de Egipto, salgan del mundo, conviértanse a Cristo, vengan a Cristo, y la gente sale, el ministerio evangelístico ahí está, sale de la esclavitud y se convierte a Cristo. Ahora la numerología bíblica es bien fascinante, a mí digo, wow, Señor, qué lindo está esto, porque en el libro del Éxodo, en el segundo libro del Éxodo, en el capítulo 12, el número 12 en la numerología bíblica significa gobierno. Entonces, cuando Dios estaba liberando al pueblo de Israel, les estaba enseñando su gobierno y ya no el gobierno de Egipto. Su gobierno. Por eso en el capítulo 12 empieza y Dios habla de su gobierno. Les está diciendo, los voy a hacer libres, ahora yo los voy a gobernar, les voy a enseñar algo diferente, algo distinto a lo que ustedes están acostumbrados a ver allá en Egipto. Luego en el verso 35, 3, 5, 8. El número 8 es, ay Dios mío, es que, ¿para qué me hace leer cosas usted, hermano? Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. El 3, si usted me dice, es que no quiero entrar mucho en detalles porque dice, ay, el hermano anda medio raro el día de hoy. Pero es que, hermano, a mí me gusta esto en la palabra del Señor. Si hablamos del número 3, estamos hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Amén. Y si hablamos del número 5 en la numerología bíblica, una vez más podemos hablar que son los 5 ministerios, o el número 5 es número de gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es de Dios. El 3, el 37, 3 más 7 son 10 y el número 10 es totalidad, es plenitud. Y se habla del número 7, el número 7 es perfección en Dios. Por eso es que usted ve que no hay nada. O sea, si usted ve la escritura y tiene ese cuidado de leer la escritura, usted va a ir viendo, Dios le va a ir enseñando algo. ¿Y quién le va a pensar que los números nos iban a enseñar? Aunque originalmente, en los manuscritos no hay números. Pero es que esto es, híjole, es que la criptología bíblica es tan preciosa, hermano, que, y no lo voy a establecer como doctrina, ni mucho menos, no. Lo que quiero dejar sentado es la palabra. Pero uno aprende de la palabra. Wow, Señor, eso es tú. ¿Cómo la palabra enriquece la vida de uno? El número 12, Dios lo está sacando de la esclavitud de Egipto. Dios les da gracia para que despojen a los egipcios del oro, de la plata, de los vestidos y todo cuando pedían. Y luego dice en el verso 37, y partieron, o sea, ahí marcó un parteaguas. Por eso el verso 37, salieron pues de Egipto. La Biblia te pone un parteaguas. Salieron, dice, salieron, Dios te saca de la esclavitud y te lleva a un lugar distinto, diferente. Ahora, yo he escuchado por muchos años, yo me he creado, es que el desierto es prueba. Tienen razón, pero no todo el tiempo es prueba. Es que en el desierto pasan cosas. Tú mencionaste un texto bíblico, ¿va? Oseas 2:14. ¿Qué dice? Oseas 2:14. Te llevé al desierto. Te llevaré al desierto y te haré que te enamores. Y haré que te enamores de mí. O sea que en el desierto hay amores. Amén. Por eso en el desierto de Sonora su pastor encontró a su amor. Dale un aplauso, Señor, aleluya. Ese no fue el año, fue revelación. ¿Cuántos quieren ir al desierto? Aleluya. Amén. ¿Me explico? Pero el desierto no más el desierto es prueba. No más el desierto es prueba. Por eso es que dice que salieron pues de Ramsés a Sucot, pasaron por el desierto. ¿Sí me estoy explicando esta tarde, hermanos? ¿O estoy hablando de más, diría yo? Alábele. Por eso es importante, Señor, decirle, Señor, enséñame tu palabra.
Quiero aprender en tu palabra. ¿Cómo la aplico tu palabra a mi vida? ¿Cómo, Señor, entiendo esto? ¿Por qué razón está esto? Yo me recuerdo hace unos años que mi hermano Isaac, lo he comentado, gracias a Dios por la vida de mi hermano Isaac, él es pastor en Los Ángeles, fue el primero que Dios alcanzó de la familia. Y cuando estaba encerrado, su servidor iba y me visitaba allá en la casa y me decía, carnal, lee la Biblia, cómete la Biblia, pero no le entiendo, le decía al carnal, yo no le entiendo, así le digo a mi hermano, ¿no? Carnal, le digo, mi hermano la carne, él es pastor. Le digo, oye, carnal, pero pues yo no entiendo esto, yo no sé ni por qué dice esto aquí, ¿qué tiene que ver Egipto? Él me decía, léela, en su tiempo Dios te va a enseñar. Mastícala. Pero cómetela. Y me dio un texto, ya se lo he dicho, devóratelo, trágate el libro, le dijeron a aquel niño. Cómetelo, devóratelo. Y ahí me tiene leyendo, y con el pasar de los años, mira cómo me ha servido eso. Ay, Dios. Entre más le das, luego de repente Dios te empieza a rodear, mira, te empieza a rodear de gente temerosa de Dios. Amén. Que te van a enseñar la palabra. Pero si te rodea gente que no tiene temor de Dios y que no tiene palabra, mi consejo es, esté parado, güey, dijo el gringo. Amén. ¿Sí me explico? Amén. Así es de que, órale, agarra distancia. Como dicen, pinto, iré, si saben los proverbios de... Mejor aléjese. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, eso dice la Biblia. Amén. Además están estudiando un libro que ahí vienen varios consejos que están fundamentados en la palabra, pero no hay como la palabra. Amén. Amén. Por eso mire, cuando Dios le dijo salgan y yo los voy a llevar, ¿a dónde los estaba llevando Dios? ¿A dónde los estaba llevando Dios? A la libertad. A la libertad. ¿A la libertad de qué? De su pueblo. ¿Cómo salieron de Egipto? Bien maltratados. ¿Sabe cómo salieron de Egipto? Machacados. Les explico cómo salieron. ¿Cuántos hemos salido de Egipto? Amén, amén. Amén. ¿Y no le pasó eso una etapa en su vida que cuando salió de Egipto salió renegando usted? Sí. Que para todo reniega. Sí. Bueno, renegaba. Ya me sacó flote. ¿Sí? ¿Cuántos renegones hay? Santo Padre, perdónanos. ¿Cuántos se quejan todavía? Ahí la llevamos, ahí la llevamos. ¿Cuántos tienen temores? Porque Amén. hoy es el día. Gloria a que Dios Dios. nos hace libres de eso. Amén. Mira, yo no lo digo. Fíjate lo que dice el Éxodo capítulo. Mira, ahora mira. Ahí mismo en el Éxodo capítulo 14, del verso 10 al 12, lo voy a leer, dice así. Dice así. Cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Verso 14:11. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Verso 12. ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Qué está diciendo ahí? Mira el contexto. ¿Salieron? ¿Cómo salieron? 600,000 hombres a pie, sin contar los niños, y una gran multitud, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? Ya nos vamos de Egipto, por fin somos libres, vamos a salir de la esclavitud, ¡yeah! Hicieron fiesta cuando salieron de Egipto, ¡vámonos! ¡Salgamos de esto! ¿Cómo se siente usted cuando usted sale de un apuro? ¿Cómo se siente cuando usted sale de una deuda? Hasta el de la moto dejó de venir. ¡Aleluya! ¿Verdad? Ya ni los testigos de Javier llegan a tocarle la casa. ¿Cómo se siente? A gusto, libre, ¿verdad? Ya pagué, ya estuvo, ya salí. Y ahora sí, ya estoy. No más deudas. Y al día siguiente se endeudan. Sí. Bueno, pues ya está blanco la tarjeta de crédito. Pero vamos a estrenarla otra vez. Más intereses, no pasa nada. Y eres esclavo. Sí, es verdad.
ayúdanos, Señor, con estas deudas. Mira, ¿cómo te sientes tú después de que saliste de un problema? Agradecido con Dios, agradecida con Dios, ¿no? ¿Se imagina el pueblo de Israel después de haber vivido tanto tiempo en Egipto, en la esclavitud, donde no prosperaban, donde no avanzaban? ¿Cómo se sintieron cuando salieron? Que cuando salieron, dice la Biblia, que fueron con los egipcios, les pidieron oro y plata y no se los negaron, se los dieron. Oiga, salieron bien cuajados, pues. Perdón por el hebreo, hermanos de las redes. Amén. Salieron bien contentos, a gusto. ¿Y qué pasó cuando vieron que Faraón se acercó? Se asustaron. Tuvieron, y alzando los hijos de Israel sus ojos y vieron que Faraón se acercó, tuvieron Miedo. temor. Miedo, así es. ¿No será que cuando salimos de Egipto todavía hay temores? Claro. Ay, es que, guarden esta palabra, por favor, temor. Hay un temor reverente hacia Dios, como dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios Jehová. algo reverencial hacia Dios. Jehová. Pero cuando vemos aquí que Faraón se acercó y que los hijos de Israel vieron, lo primero que ellos se acordaron, ¿de qué se acordaron? Del dolor. De la abundancia del corazón, dice la Biblia. Habla su boca. Habla, ¿qué le dijeron? Y clamaron a Jehová. ¿Y qué empezaron a expresar ellos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? En el 14, 10. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, y a ellos alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían detrás de ellos, porque dice, y los hijos de Israel temieron en gran manera. Y clamaron. Y inmediatamente se acordaron de Egipto. Mira, si tú saliste de Egipto y todavía te acuerdas de Egipto, tiene que haber un cambio en tu mente. No lo digo yo, la Biblia lo dice. Tiene que haber un cambio en tu mente. Efesios capítulo 4, verso 20. ¿Qué dice, por favor? Si tú saliste de Egipto y llegas a una etapa nueva en tu vida, pero todavía traes cosas que estás pensando como pensabas antes, tiene que pasar esto en tu vida. Efesios capítulo 4, verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Cómo? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No, Efesios 4, 20. Sí. Mas vosotros no habéis. ¿Ah, sí? O yo me equivoqué en la cita. Renovados pues en el espíritu de vuestra mente. Yo me equivoqué en la cita, perdón. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Ya ves, siempre recuerdo. Renovados pues en el espíritu de vuestra mente. Pues tiene que haber una renovación en nuestra mente. Porque con lo que más batalla el cristiano son con temores a lo nuevo, a lo... ¿Mande? 6.23, ¿qué dice, por favor? Léalo. 4.23 de Efesios. Efesios 4.23, sí, ¿qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Ser renovados en la actitud. En la actitud de su mente. Oiga, pues tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestras actitudes también. Pero si yo todavía pienso como allá, es que, mira, hermano, es que para empezar te voy a decir algo. El que te va a cambiar se llama Cristo. El que va a cambiar tu forma de pensar, todo se llama Cristo. No sé si aquí lo he platicado, pero yo creo que yo lo platiqué alguna vez. Incluso tu forma de vestir te la va a cambiar Dios. Con eso no estoy diciendo que no te vistas bien, que no te arregles. No, yo no estoy hablando de eso. Es que Dios te cambia. Pero el problema es cuando el hombre te quiere cambiar a ti. Cuando el hombre te dice, pongas esto, quites esto, pongas esto, quites esto, pongas esto. Y no es Dios. Cuando el hombre te quiere hacer a su manera y no a la manera de Cristo, hay un problema. Porque la mentalidad de ese hombre todavía no ha cambiado, de esa mujer no ha cambiado todavía. Entonces, hermano, ¿cómo me debo de vestir? ¿Cómo me debo arreglar? Lee la palabra y Dios mismo te va a enseñar. Dios mismo se va a encargar de acercarte gente
con temor a Dios que te va a enseñar. Yo no estoy hablando que no se arregle, arréglese, por favor. No, yo no estoy diciendo que no se pinte. Si van las mujeres, no los hombres. Claro, las mujeres. Porque ya me ha tocado ver hombres que se ponen aquí una sombrita. O me ha tocado ver hombres que se pintan las uñas. Digo, ¿qué es esto? Y machines acá. ¿Le es decoroso o no le es decoroso? Pregunto yo. Porque la Biblia nos enseña lo que es decoroso y lo que es impropio. Pero es la Biblia, yo no. ¿Sabes? Lo que Dios está interesado, ¿dónde empieza el cambio en lo que Dios primeramente se interesa? Ay, hermanos, a los hermanos de las redes sociales, Dios les bendiga, les amamos, les bendecimos grandemente. El tiempo se nos ha agotado. Les mandamos un fuerte abrazo, toda la iglesia de este lugar. ¿Cuántos les mandamos un abrazo? Dígame. Dios me los bendiga. Estamos viendo próximamente. Bendiciones. Amén.